Continuamos en esta segunda parte. En la 337, la EPA ha iniciado un proceso de desmantelamiento parcial de su oficina de investigación, acompañado por una ola de despidos que afecta a científicos, técnicos y personal administrativo, lo cual se percibe como un giro drástico en las prioridades de esta Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. No es nada de extrañar, es un poco lo que se abordaba el otro día en las nuevas políticas de la administración del nuevo gobierno. Concretamente en la 338, este artículo probablemente es un poco más relevante, si bien es la portada que ponen en la tabla de contenidos. Habla sobre 3 especies de homínidos que coexistieron en el mismo valle sudafricano hace 2 millones de años: Australopithecus, Paranthropus y nuestros ancestros del género Homo. A pesar de compartir territorio, sus registros fósiles sugieren que no se extinguieron mutuamente de forma inmediata. Pues, ¿cómo lograron sobrevivir juntos? El yacimiento, en la región conocida como Cladle of Humankind, contiene fósiles de múltiples homínidos en la misma franja temporal, lo que determina que esto ocurrió. Y nuevos análisis de estratigrafía, que es un poco esa ciencia que estudia, ¿no?, los sedimentos, y obviamente los sedimentos más al fondo son más antiguos, indican que estas especies no solo se superponían en el espacio, sino también en el tiempo. Por lo tanto, los investigadores plantean que podían haber tenido hábitos distintos de alimentación, por ejemplo, pero también uso de herramientas o incluso horarios de actividad distintos, se atreven a comentar, que en vez de una competencia directa, la diversidad ecológica del entorno permitió su persistencia simultáneamente. ¿Y por qué es importante este artículo y por qué lo ponen en la portada? Porque esta especie de acertijo de la coexistencia desafía las ideas tradicionales que se tenían sobre la evolución humana, sobre todo en referencia a la lucha de la supervivencia, que antes se consideraba lineal, y que ahora muestra un escenario más complejo donde varias ramas de este árbol evolutivo podrían tener las raíces ahondando en el mismo suelo. Y esto no es nuevo, es decir, ya se sabía la coexistencia de Neandertal y Homo sapiens en suelo europeo, pero lo que está ocurriendo ahora es que nuevos hallazgos están afinando muchísimo los detalles. Se acepta que Homo sapiens y neandertales coexistieron en Europa entre hace 50.000 y 40.000 años. Había evidencia de intercambio genético, como el ADN neandertal, que aún llevamos muchos de los humanos modernos, pero los datos eran difusos, difíciles de fechar con precisión, y muchas veces los restos estaban mezclados o mal conservados. Pero estas nuevas evidencias estratigráficas no dejan lugar a dudas. Excavaciones en Reims, Alemania, han revelado que Homo sapiens ya vivía en el norte de Europa hace 45.000 años, mucho antes que los neandertales del suroeste. También se encontraron fragmentos óseos humanos junto a herramientas que antes se atribuían a neandertales, lo que sugiere que los sapiens eran los autores reales. Y otros datos genéticos y de radiocarbono indican que la convivencia pudo durar al menos 10.000 años. Y se ha demostrado que no eran tan tontos como podríamos imaginar estas ramas del árbol evolutivo, ya que de alguna manera la jerarquía simplista que se ha establecido ha identificado diferencias en capacidades cognitivas, adaptativas y culturales entre, concretamente, estas que estamos hablando, Australopithecus, Paranthropus, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthalis y Homo sapiens. Y me quedo con curiosidad de saber un poco quiénes eran más listos, si queréis. Dicen que los nuevos trabajos requerirán de el uso o la mejora, o la distinción estará en quién pueda usar bien las herramientas como la inteligencia artificial. Así que voy a hacer un experimento, voy a hacer esta pregunta concretamente a Copilot, que lo tenéis todo el mundo supongo, para que nos diga, y me dice que no hay un test de inteligencia para fósiles, por tanto, se basa en el uso y sofisticación de herramientas, el dominio del fuego, la expansión geográfica, el arte y la simbología, y la capacidad de adaptación al entorno. Bueno, parece una reflexión bastante lógica. Con una comparativa general, podría establecerse que Australopithecus estaría en la base de la inteligencia y escalando posiciones Paranthropus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertales
y Homo sapiens estaría en la cima. Por ejemplo, en el caso de herramientas, Australopithecus tendría herramientas muy simples, o Paranthropus, que serían pocas o nulas, mientras que nuestros ancestros más cercanos de Homo sapiens tendrían a su disposición o habrían ingeniado herramientas muy complejas. Por otra parte, tendríamos el fuego. Si bien hasta Homo habilis, y no está claro, a partir de Homo erectus, Neanderthalis y Homo sapiens, se cree que se conoció el fuego. Y esto es una herramienta clave, o como lo queráis llamar. Pero me surge la pregunta de si realmente no lo conocían porque no les daba la cabeza para ello, o si hubiera cambiado la historia o hubieran mejorado en su evolución de haberlo conocido, aunque fuera, digamos, casualmente. En cuanto al arte y los símbolos, hasta el Neandertal no se conocían de alguna forma que tuviera algo con un carácter simbólico, por ejemplo, en cuevas, en joyas, y arte como tal, habría que esperar prácticamente al Homo sapiens para lo que es el arte rupestre, la música y el lenguaje, tal como lo conocemos. Si bien todo esto, es un poco relativo y así a grandes rasgos, es por hacer una distinción. Hay pruebas de que no siempre fue así. Y en cuanto a la adaptabilidad, los más adaptables, lógicamente, fueron los Homo sapiens, sobre todo porque conquistaron, no sé cómo llamarlo, pudieron alcanzar, aparte de las diferencias geográficas entre los miles de años que les separaban, sobre todo recuerdo el paso de los montes Urales, que fue bastante complejo, o el paso desde Asia hasta América. Y se ha demostrado que los neandertales tenían cerebros del mismo tamaño o mayores que los de los sapiens, que usaban fuego, enterraban a sus muertos y creaban objetos simbólicos. Lo que hizo a los sapiens destacar fue probablemente la flexibilidad cognitiva y cultural, junto con el lenguaje complejo y las redes sociales más densas. Por ejemplo, en la página 348 presentan una visión innovadora sobre cómo los avances en la biología de la insulina podrían permitir el desarrollo de nuevos tratamientos para la diabetes y también para ciertos tipos de cáncer. La clave estaría en pequeñas moléculas diseñadas para interactuar con los componentes del sistema de señalización de la insulina. Hace poco veía un vídeo sobre las investigaciones y los avances de una científica española, que no recuerdo el nombre, que fue bastante importante en relación con los microtúbulos en la replicación de las células, que tenían que ver como una magia contra el cáncer, lo llamaban así, y que es prometedora esta nueva línea de investigación. Y esto es clave para estas enfermedades y para lo más importante que tenemos, que es la salud. Últimamente escucho mucho sobre lo de que lo más importante es el tiempo, y yo diría sí, pero ciertamente eso cuando tienes salud. La vida se ve de otra manera cuando uno está enfermo, o la enfermedad gira a nuestro alrededor, así que nuestros mejores deseos. Y que estas investigaciones sirvan para que en el futuro las grandes enfermedades de hoy sean, como en su momento fue la peste o cualquier otra de estas grandes enfermedades, que hace poco leí o escuché, no lo recuerdo, que había habido un caso de peste en el mundo occidental, digamos, no en algún sitio remoto en condiciones de insalubridad, sino en ese purismo egocentrista que tenemos y que sorprende que Yersinia pestis esté por ahí. Volviendo de entre las ramas. En la 349 también se habla sobre los avances prometedores en inmunoterapia contra el cáncer, mediante el uso de inteligencia artificial para diseñar receptores de células T, en concreto TCR, que no existen en la naturaleza. Estas estructuras sintéticas podrían identificar y atacar células tumorales de manera más precisa que los receptores nativos. Recordemos que sí que hay herramientas para enfermedades tan graves como el cáncer. El problema es que también destruyen los tejidos buenos o los nuestros propios. Con lo cual, esta forma de dirigir los tratamientos puede ser una opción más. Estoy leyendo un poco más por curiosidad, y es que los investigadores utilizan algoritmos de inteligencia artificial para crear receptores TCR, como decíamos, artificiales, que se adaptan mejor a los antígenos tumorales, que son difíciles de detectar por el sistema inmunológico humano.
de tal manera que entiendo que el propio sistema inmunológico que tenemos actuaría mejor contra nuestro propio organismo, porque bueno, los tumores al final son nuestro propio organismo que se vuelve contra nosotros. Y esta estrategia permite superar limitaciones genéticas a nivel individual, ya que muchas personas no tienen estos receptores T que son necesarios para combatir ciertos cánceres. Y aquí es donde comentábamos que la inteligencia artificial puede ser de cierta utilidad cuando se aplica a procesos científicos o procesos que pueden ser beneficiosos para la humanidad, ¿no? Si queremos. Y es que se aplican simulaciones y aprendizaje automático, lo cual me parece bastante importante porque en el caso de la inteligencia artificial puede conseguir beneficios para la humanidad en este sentido, ya que los médicos experimentados, los científicos, pueden evaluar todas estas estrategias, pero necesitan mucho tiempo y la inteligencia artificial puede hacer combinaciones y ensayo y error, digamos, de alguna manera descartando las opciones que pudieran no ser las más aceptadas. Y teniendo en cuenta esto, parece ser que las nuevas investigaciones apuntan a que están acertando bastante en los diagnósticos de cosas complejas. Y en concreto estos nuevos avances han mostrado mayor eficacia antitumoral en contextos como el melanoma y el cáncer de pulmón. Cambiando un poco de tema, el artículo de la 351 presenta un avance impresionante, dicen, ya que trata sobre imagen computacional que permite visualizar vibraciones atómicas, es decir, a escala de picómetros, que si nos parece mucho o muy pequeño ya, micrómetros o micras, pues esto habría que multiplicarlo, bueno, mejor dicho, dividirlo por 1000. Perdón, que lo he dicho mal, hay que dividir por 10 elevado a 6, es decir, una micra es 1.000.000 de veces más grande que un picómetro. Aquí me viene a la memoria una frase de una compañera del pasadizo que comentaba: no sé hasta dónde vamos a llegar, como diciendo que no sabía si haría falta tanta investigación, ¿no?, para el mundo real en el que vivimos, de ir en bicicleta al trabajo y comer saludablemente, pero yo le decía que bueno, que la ciencia para disfrutar de eso es un poco más. Y para el que todavía no tenga en mente de qué dimensión estamos hablando tan pequeña, pues estamos hablando de movimientos más pequeños que un átomo de hidrógeno. Se usó una técnica llamada electron pictography, que combina haces de electrones con algoritmos para reconstruir imágenes ultraprecisas. Detectaron estas vibraciones térmicas individuales dentro de estructuras cristalinas, bueno, algo que hasta ahora era imposible de observar directamente. Y me viene a la mente la famosa imagen de la doble hélice de ADN, como la obtenida por cristalografía de rayos X, y más recientemente por microscopía criogénica electrónica, nada más y nada menos, que revela detalles a escalas microscópicas, pero aún así, el tamaño de esto es realmente impresionante, ya que la doble hélice tiene aproximadamente 2 nanómetros, lo que equivale a 2000 picómetros, es decir, estaríamos hablando de una resolución tan extrema que puede detectar movimientos internos dentro de las moléculas que forman el ADN. Esperemos que nos sirva solo para vanagloriarnos de estos hallazgos. Y de lo más pequeño a lo más alto, por llamarlo de alguna manera, un estudio que utiliza imágenes satelitales globales para descubrir un patrón inquietante: que la pesca industrial ocurre dentro de áreas marinas protegidas, incluso en zonas con prohibiciones explícitas. Bueno, quizás no me sorprenda tanto, porque entiendo que todos estos tratados y todas estas normas a veces parecen estar diseñadas para eso, para que no se cumplan, al menos fuera de la galería. ¿Y cómo lo hicieron? Pues monitoreando actividades pesqueras en tiempo real. Por ejemplo, detectaron que en muchas ocasiones, especialmente en regiones con menor fiscalización, barcos pesqueros siguen operando, identificando diferencias regionales bastante marcadas, que eran áreas protegidas. Y pasamos a la 356, donde un texto se adentra en una disciplina emergente, pero bastante curiosa o llamativa, no sé cómo decirlo, ya que mezcla arqueología, ciencia sensorial y tecnología de reconstrucción cultural. Todo ello pues para
recrear experiencias cotidianas de civilizaciones antiguas. Es como sumergirse en la vida de estas antiguas civilizaciones. No sé, supongo que como ponerse unas sandalias del antiguo Egipto, o no sé, comer un estofado o una cerveza, mira, o un vino de los romanos. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues reconstruyen sabores, sonidos, paisajes visuales, todo ello de estas antiguas culturas, basándose no en especulaciones o imaginación, sino en residuos químicos, que es algo bastante tangible, en textos, en objetos que se han recuperado, y se recrean así pues desde bebidas ancestrales como la hidromiel o la cerveza sumeria, usando análisis de almidones, levaduras y fragmentos de cerámica que se han encontrado en la arqueología. También reproducen instrumentos y música tradicional. No será, o supongo que no sea exactamente como la que escuchamos hoy día, porque para empezar los instrumentos serían un poco diferentes. Y también eso a partir de restos arqueológicos, conocimiento etnográfico. Y todo esto apunta a esa nueva arqueología sensorial, que quizás a no mucho tardar venga de serie en nuestra nueva videoconsola de última generación. Y como no queremos que sea denso, vamos a ir cerrando. Tampoco queremos dejarlo a medias como la otra vez, así que bueno, aunque sean titulares, vamos a crear esa píldora de curiosidad. En la página 358 se sigue haciendo referencia a los satélites de la NASA que se verán afectados por los recortes presupuestarios, sobre todo en la División de Ciencias Terrestres. En la 360, una especie de review o de resumen revisión trata sobre los mecanismos de retroalimentación y las interacciones entre la planta y el suelo, que pueden ser de gran utilidad para mejorar la sostenibilidad agrícola, que tanta necesidad hace, muy a pesar de que los terrenos de cultivo se están destruyendo o reemplazando, en el caso de España, pues masivamente por la falta de inversión, la sustitución pues por placas solares, por ejemplo, que es bastante conocido actualmente, y todos estos problemas que desestiman la importancia de nuestra agricultura. Y en concreto el artículo también habla de la microbiología del suelo y otras tantas técnicas de los sistemas agrarios locales que de perderse podrían ser difíciles de sustituir. Y no olvidemos que las personas necesitamos el suelo, las plantas y la agricultura para comer. Y finalizamos con resúmenes de investigación. En la 364 se ha identificado una nueva vía que podría tener implicaciones para enfermedades inflamatorias o autoinmunes, al influir en cómo se reconoce lo extraño y se inicia la defensa. En la página 365 hablan sobre la evolución de las proteínas en relación con esas secuencias que aparentemente eran caóticas, pero que ahora tendrían implicaciones para la bioingeniería y el diseño de proteínas artificiales, nada más y nada menos. Lo que sería prácticamente diseñar vida, de alguna manera. Y qué decir que esto podría usarse pues, en medicina, energía, agricultura y todas estas ciencias análogas. Si antes hablábamos de la peste, investigadores han revelado que la lepra precolombina y otros indicios o estudios genéticos muestran que ciertas cepas de Mycobacterium leprae, la lepra, se han mantenido activas hasta el presente, especialmente en comunidades marginadas. En la 368, el desarrollo de nuevas drogas, en el sentido farmacológico, presentan un enfoque que abriría nuevas posibilidades para atacar mutaciones anteriormente consideradas intratables. Y hasta aquí. Gracias por estar ahí, buena semana y nos escuchamos en el siguiente.